una sabia decisión, el Congreso del Estado de Jalisco tomó en bien modificar la comisión tarifaria para el transporte público en el Estado de Jalisco el mismo día, o sea, hoy. Así que, pues, se cambian las reglas. Sale el gobernador de esta lista de personas que podían decidir si se incrementaba o no, y se aumentan los espacios para la tercera edad y para las personas discapacitadas. Una buena decisión del Congreso. Parece ser una buena noticia, habría que ver en qué términos fue aprobado. A mí me gustaría que fuera una comisión más equilibrada, es decir, que los miembros de la sociedad civil tuvieran un peso mayor, ¿no? Nosotros, yo te lo aseguro que si la sociedad civil viera una mejoría en el transporte público, viera un esfuerzo en generar porque el transporte tuviera mejor trato hacia el chofer, hacia los mismos que son usuarios del transporte público, aceptaríamos a lo mejor la posibilidad de que existieran los aumentos a la tarifa. Pero en este momento, con este servicio de pésimas condiciones, uno no puede aceptar absolutamente nada, ¿no? Entonces parece ser una buena noticia que el Congreso haya dado apertura a más personajes de la sociedad civil. Habría que revisar, insisto, cómo está determinado, pero todo parece indicar que esto es una buena noticia. Ojalá se haya diseñado con más peso de la sociedad civil que de los empresarios, porque, insisto, nosotros somos los clientes y al cliente lo que pida, ¿no? Entonces así nos deben de tratar. Cuauhtémoc Peña, antes de irnos al corte hablábamos de cuál iba a ser entonces la postura de la Federación General de Trabajadores de Estado y Municipios. Nosotros creemos que incluso el costo del pasaje está sobrevaluado. Creemos que debería de bajar o estacionarse ahí. Los estudios someros que tenemos, pero que tienen que ver con lo que está reportando el chofer todos los días, todavía hay un margen de ganancia de 1,500 a 2,000 pesos diarios. Entonces me parece que antes de pensar en aumentar el transporte debe haber una reforma integral que tenga que ver con garantizar todos los derechos de los usuarios, todos los que marca la ley y todos los derechos de los trabajadores. Hay un fondo que se usa supuestamente cuando hay accidentes. Para víctimas del transporte, pero no tiene fondos. Y es un problema además para que los familiares de los deudos accedan a estas indemnizaciones, porque tienen que ir por todo un viacrucis y al final de cuentas hasta que no se termine el juicio y se determine si hubo o no responsabilidad. Entonces es una simulación también. Y de las noticias que acabas de dar, pues de que el Congreso determina que el gobernador ya no esté en esta comisión, ojalá no sea una simulación más y que solamente metan a personas que controle el mismo gobierno y los empresarios, y a final de cuentas el gobierno no tenga un costo político por el aumento y digan, es la sociedad civil. Creo que habría que tomarlo con cautela hasta que no sepamos cómo se van a acreditar estos nuevos personajes de la sociedad civil y quiénes son, porque no pueden inventarlos. Debe de ser gente que tenga una trayectoria en la lucha y que tenga finalmente autoridad moral para opinar sin presión en este tema. Ahora, más de 60 líneas de transporte pararon y colapsaron realmente la movilidad, incluyendo paró el macrobús. Estas líneas tienen una vinculación específica. Es la Alianza de Camioneros, con un apoyo de la CTM. Yo me pregunto, cuando uno para el servicio, ¿le pueden retirar la concesión? Por supuesto, ahí está estipulado en la ley que arbitrariamente parar las unidades o no cumplir con las rutas, los tiempos, etcétera, es una de las causales del retiro de la concesión, pero hay una causal más interesante, que me parece que es justo el argumento que tiene el gobierno del Estado para revocar no solamente las concesiones de los que pararon, sino de todos los concesionarios que no han cumplido las normas y los acuerdos que han tenido el transporte público. Es el interés popular, así dice la causal. Y el interés popular se puede acreditar de una forma muy sencilla, un estudio de percepción. Ahí está realmente el interés popular. Y yo creo, de calle, con los ojos cerrados, que la percepción popular, o al menos si hacemos una encuesta aquí en corto, los que están en la cámara, los que están en los micrófonos, o los que aquí estamos en Canal 44, hemos coincidido que el servicio de transporte público es pésimo y al menos el interés de la población, creo que en su generalidad dirá que es pésimo. Entonces, ahí está el argumento, se les puede retirar la concesión, se les debe de retirar a aquellos que bloquearon nuestras avenidas, pero también que generaron que su hijo, que su esposa, que la señora mayor se tuvieron que subir a una patrulla porque estos señores
hicieron su capricho, cerraron las calles y no pusieron las unidades que debieron de haber transitado para mover a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y a todas las personas que utilizan el transporte público. Así lo tenemos que ver, no ¿Pero fueron ustedes otros. creen que la autoridad de la Secretaría de Vialidad tendrá los alcances para poder hacer eso? Bueno, tiene los alcances porque tiene los instrumentos jurídicos que están a su disposición para hacerlo. Otra cosa es que tengan disposición y tengan la capacidad política o la voluntad política de hacerlo. Yo espero que sí, aunque con mis reservas, porque ha pasado mucho tiempo y no pasa nada. El secretario de Vialidad, Diego Monraz, hizo un anuncio muy crocante diciendo que se les iban a retirar las concesiones a aquellos que habían participado dentro del paro. Bueno, yo espero que sí, insisto, que sea de verdad. Y yo le tomo la palabra al secretario de Vialidad, vamos a aplicar la ley, vamos subiéndonos de unidad por unidad. Yo lo invito, es más, yo me subo con él, unidad por unidad del transporte público para verificar que se cumpla primero todo lo estipulado en las concesiones y segundo, todo lo estipulado en ley y los acuerdos que han tenido para el aumento y para los subsidios. Y unidad que no cumpla, unidad que se va al corralón, unidad que toma el gobierno del Estado y unidad que la hace funcionar en servicio y en pro de los beneficiarios y usuarios del transporte público. ¿Qué hará el gobierno entrante si la CTM es una de sus mayores fortalezas? Buena pregunta. Le apostamos pues a que la sociedad asuma una situación más crítica, que se empape del problema. A mí me llama la atención que los de la CTM nunca hubieran levantado la voz para sus representados, para sus choferes. O sea, parece que más bien ellos van por el asunto del aumento porque representan a los dueños de los camiones o ellos son dueños también de líneas, y no a los trabajadores. A los trabajadores los dejan como una situación de segundo plano, ellos tienen que aguantar. Y la pregunta pasada de que si hay fundamentos para retirar las concesiones, simplemente por no cumplir con lo que la ley establece en materia laboral, pudiera ser una causal para retirarle la subrogación. Y es bien sencillo de demostrar. Nada más que Lázaro Salas, por ejemplo, en el caso de los subrogatarios de Sistecosome, solicite por escrito un informe a todos los dueños para que cumpla con los mínimos que la ley establece, si tienen vacaciones, salarios, en fin. Y con eso, los que no cumplan se les puede retirar precisamente la concesión sin ninguna responsabilidad para el gobierno. Y debe de hacerlo, porque entonces si no lo hace es un llamado a la impunidad. Lo que hizo Higareda y esta gente fue una extorsión vulgar a la ciudadanía. Es una extorsión que están haciendo a la ciudadanía y el gobierno debe de entrarle aplicando la ley. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando sobre las medidas que va a tomar la sociedad civil y todos aquellos que desde luego no están de acuerdo con el incremento del transporte.